tarde voy a compartir lo que creo el Señor puso en mi corazón para hablar con ustedes, para ser ministrados. Todos los que estamos aquí podemos ser ministrados por Dios en esta tarde. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce cada cosa que hemos hecho, que hemos pasado en esta semana, pero también conoce un corazón sincero y un corazón dispuesto que está aquí en este día para juntos glorificar, alabar su nombre, aprender y también adorar. Bueno, pues en esta tarde, hermanos, yo quisiera hablarles de algo muy interesante, ¿verdad? Que uno de mis pasajes y personajes favoritos de la Biblia es el apóstol Pablo. ¿A cuántos les gusta la historia del apóstol Pablo? Yo creo que el apóstol nos inspira a llevar una vida cristiana de excelencia. El apóstol Pablo nos inspira en muchas ocasiones en su pasión, en su fortaleza, en su radicalismo, ¿verdad? Positivo en cuanto a la predicación del evangelio, en la seguridad de su encuentro con Cristo, en la seguridad de su llamado, de su ministerio, de lo que él ha visto y de lo que él está haciendo. Yo creo que son cosas que podemos aplicar en nuestra vida personal cada día, esa pasión, ese enfoque, esas ganas de servir, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy yo quisiera hablar de esto. ¿Cuántos podemos leerlo juntos? Dice, adorando antes del milagro. Quise titular este sermón, adorando antes del milagro, porque a veces es fácil adorar a Dios como ahora, ¿verdad? Estamos todos juntos, todos creemos lo mismo, todos estamos escuchando lo mismo, cantando lo mismo. Estamos en una iglesia donde se predica a Jesús. Es fácil levantar las manos, nadie nos va a criticar, nadie nos va a decir nada. Pero qué difícil es cuando estamos en medio de una prueba, en medio de una situación difícil, a lo mejor en la sala de un hospital, a lo mejor en medio de unas malas noticias, en medio de algo difícil y decir, Señor, yo te alabo. A veces esa alabanza y esa adoración no sale, pero cuando tenemos un milagro que Dios ha contestado, ahora sí, ay, te alabo Dios, gracias. Pero bueno, hoy quisiera hablar de una experiencia que se nos narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. El apóstol Pablo está empezando su segundo viaje misionero, ¿verdad? Está atravesando diferentes ciudades al lado de varias personas, pero lo que pasa en este pasaje bíblico del capítulo 16, si usted quiere acompañarme al versículo 6, dice la escritura en Hechos 16, capítulo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y dice más adelante, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué vio Pablo en la visión? Un varón macedonio que estaba como en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, el contexto del pasaje nos narra un apóstol Pablo queriendo ir a un lado, el Espíritu Santo dice no. Queriendo ir al otro lado, el Espíritu Santo dice no. Pero él tiene una visión de un hombre macedonio que está rogando por ayuda. Entonces aquí vemos que Dios está guiando al apóstol Pablo a un propósito específico, con palabras claras, señales claras, sí hazlo, no palabras al aire, ¿verdad? Sino puntos claves que él está escuchando, sabiendo, teniendo una visión. Y como el apóstol Pablo era un apóstol muy obediente, igual que todos nosotros, vamos a ver algunas cosas que nos enseña el pasaje. La primera de ellas, yo quiero hablar, es que la obediencia no nos libra de las pruebas. ¿Cuántos batallamos con ser obedientes?
O todos somos muy obedientes, hermanos, a Dios, a los padres, en el trabajo. Yo recuerdo cuando fue nuestro matrimonio, el pastor me preguntaba, haz tus votos, dice, prometo ser obediente. Y yo sentí que eso me costó, obediente a mi esposo. Y ya está por ahí grabado en el video de la ceremonia, ¿verdad? Pero sí, la obediencia a veces nos cuesta. La obediencia a Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer sus estatutos, en ocasiones suena hasta incoherente. ¿Cómo quieres que yo perdone al que me agrede? ¿Cómo quieres que yo ame al que me ofende? ¿Cómo quieres que yo bendiga a los que me maldicen? Que si me piden la capa, hunde la túnica. Que a veces parece que lo que Dios pide es muy difícil, pero no nos queda más que obedecer a Dios, obedecer su palabra, seguir sus estatutos, caminar por las sendas que Él nos marca. Dice la Escritura que cuando ellos llegan a Macedonia, a una ciudad que se llamaba Filipos, del versículo 16 en adelante, no cierre el pasaje, no cierre su Biblia. Si está en el teléfono con su Biblia, no se vaya por ahí al WhatsApp o Facebook, ¿verdad? Sigamos en el contexto. Sí, dice la Escritura que él llega a donde Dios le dijo, hace lo que Dios le está instando a hacer, él sigue la voluntad de Dios, él obedece. Y dice que cuando iban a la oración, en el versículo 16, le salió en el encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y se la pasaba siguiéndolos y gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes muestran el camino de la salvación. Al siguiente día, Pablo va caminando a la oración y otra vez la adivina, estos hombres son siervos de Dios. Hasta que Pablo se molesta. A mí me causa, ¿por qué se molesta si él estaba diciendo algo verdadero? Pero era una mujer que tenía un demonio y yo creo, dicen algunos teólogos que quizás Pablo no quería que se le relacionara con una mujer de este tipo, una pitonisa. Entonces lo que hace Pablo, ora por ella, el espíritu de adivinación sale, ella queda libre. Y lo que pasa a continuación no se ve tan bueno, ¿verdad? No parece de parte de Dios, no parece que sea la voluntad de Dios, no parece que está en los planes de Dios, parece que a Dios le salieron mal los cálculos, que Él no planeó bien, que Él no pensó bien lo que le estaba diciendo a Pablo, pero no es así. Dios sabía bien el propósito que Él tenía y lo que pasó a continuación es algo terrible. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos, versículo 22. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Se puede imaginar a Pablo, después de haber hecho un milagro, después de haber hecho algo en nombre de Jesucristo, ver el respaldo de Dios en la oración que él hace, pero la gente de alrededor no estaba muy contenta con lo que él hace? Entonces, no sé si ustedes han visto ahora que ha sido lo del mundial, por ejemplo, en México, un día que ganó México, que qué bueno que perdió, ¿verdad? Porque si no, la gente hace cosas muy malas. Empezaron a mover los coches, pasa un coche, lo mueven, pasa el siguiente, pero una de las personas que estaban moviéndole el coche estaba enfermo y él presionó el acelerador y atropelló a varias personas. La multitud lo bloqueó su mente, estaba tan asustado y por lo que él hizo, pues la gente lo sacó del coche y lo asesinaron, golpearon a su hija y a dos de sus hijas y a su esposa. Pero bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque saber lo que Pablo está viviendo y está pasando en este momento de la historia, yo quiero que nos pongamos en ese contexto que yo creo que debió de haber sido terrible, sentirte empujado, golpeado, señalado. Es este el que está predicando, es este el que está haciendo alboroto en el pueblo, es este.
Y yo no creo que la gente, sí, pásale por aquí, ¿verdad? Tú eres el siervo de Dios, por favor ve a la cárcel porque te van a dar tus azotes. No, yo creo que escupieron, golpearon, dice que lo azotaron mucho. La gente, yo creo que le hizo varias cosas, además le rasgaron las ropas. Eso es algo de vergüenza, con las ropas rasgadas en frente de muchas personas. Por haber obedecido a Dios, de ir a Macedonia, de ir a Filipos, le está sucediendo todo esto. Hermanos, la obediencia no nos libera de las pruebas. El obedecer a Dios no garantiza una vida tranquila, una vida llena de felicidad, una vida llena de solamente gozo. La gente que no conoce de a Cristo, la gente que desobedece, pasa enfermedades, pasa tribulaciones. La gente que conoce a Cristo pasa enfermedades, pasa problemas, pasa tribulaciones. La diferencia es quién va con nosotros. La diferencia es que Jesucristo dice, yo estoy contigo. La diferencia es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. La diferencia, hermanos, es que la obediencia nos puede tener en un momento de dificultad, en una prisión temporal, pero la desobediencia nunca nos llevará a experimentar los propósitos de Dios en nuestra vida. A veces pasamos, ¿verdad?, ciertas situaciones. A lo mejor en el trabajo alguien nos está diciendo, vamos a hacer algo deshonesto. A lo mejor hay jóvenes, hay señoritas, a lo mejor hay gente que está siendo invitada a participar en cosas que sabemos que no le agradan a Dios, a vivir dentro de la inmoralidad sexual. Pero el obedecer a Dios, el perdonar cuando todos esperan que nos venguemos de los demás, el compartir el evangelio, aunque se burlen de nosotros, aunque nos critiquen, yo creo que es lo que trae los mejores resultados a la vida del creyente. Hermanos, es mejor obedecer a Dios, es mejor seguirle, es mejor creerle, aunque parece que vaya todo mal, aunque parece que todo está en contra de nosotros. La obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendición. Y vamos a ir más adelante al versículo 25. Yo quisiera hablar, este segundo punto que nos enseña el pasaje es que la adoración transforma la prueba. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Pablo tenía toda la razón para decir, Jesús, mira dónde me trajo, qué estoy haciendo aquí, es que ¿por qué le creí? Es que si yo hubiera ido al otro lado, a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor estaba soñando, a lo mejor no vi al Macedonio. Y a veces como cristianos somos así, ¿verdad? Es que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Y por qué, Dios? ¿Por qué no viste cuando ese hermano no me saludó? ¿Que no ves? ¿Que no me...? Cosas tan simples, ¿verdad? Cosas tan sencillas por las que a veces nos quejamos, pero aquí vemos a un Pablo y a un Silas, a lo mejor adoloridos, a lo mejor tristes, en una condición desfavorable, a lo mejor con su piel desgarrada, a lo mejor en la peor de las condiciones, en el peor de los estados, con los pies amarrados en el cepo, en la cárcel, a lo mejor sin comer, a lo mejor en la peor de las situaciones, y en lugar de quejarse, ellos no han visto un milagro. Ellos no tienen el milagro de Dios en ese momento. Ellos parece que solo tienen malas cosas que les están sucediendo. Pero en la medianoche, antes de quejarse, antes de reclamar, levantan sus manos, si es que las manos no están en el cepo, ¿verdad? Y empiezan a medianoche orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Qué difícil es decirle, Señor, tú eres sanador cuando estoy enfermo. Señor, tú eres mi paz cuando estoy viviendo en medio de constantes problemas con mis hijos, con mi familia, con mi esposo. Señor, qué difícil es decir, Señor, tú eres mi proveedor cuando no tengo ni un euro
en el bolsillo. Qué difícil es adorar a Dios cuando me siento mal, cuando siento depresión, cuando estoy envuelto en la tristeza, envuelto en el dolor, en medio de la noche, en medio de la desesperación, en medio del llanto. Yo creo que podemos aprender lo que Pablo hizo. Señor, yo te quiero cantar un canto de mi alabanza. A lo mejor no es un canto conocido, un canto que se cante en todo el mundo, pero un canto que salga de mi alma. Una adoración en espíritu y en verdad, una adoración que trasciende, una adoración que mueve el cielo, una adoración que está llena de gozo, llena de fe, llena del Espíritu Santo, llena de amor por aquel que me ha salvado, y decir: Señor, no sé tus planes, no sé tus propósitos, pero yo te adoro con todo mi corazón, te adoro en las buenas y te adoro en las malas. Yo canto un himno de alabanza, yo canto un himno de adoración. Aquí está mi vida, te amo, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres todopoderoso. Amén. Hermanos, la adoración tiene poder. Cuando alabamos a Cristo, cuando adoramos su nombre, cuando cantamos, cuando nos gozamos en su presencia, cuando le glorificamos, el cielo se mueve, el mundo escucha, las cosas suceden, Dios obra. Si ellos empezaran a quejar, hermanos, yo creo que aquí termina lo que Dios tenía planeado para ellos. Pero dice la Escritura que ellos a medianoche empezaron a orar, estaban cantando himnos, no adoraban porque estaban libres, adoraron porque sabían que Dios seguía siendo el único digno de alabar. La cárcel cambió de ambiente como cuando ellos comenzaron a glorificar el nombre de Dios, porque supieron que la adoración no depende de las circunstancias. Nuestra adoración depende de nuestra visión de Dios, de nuestro conocimiento de Dios. En la Biblia, los siervos de Dios no fueron conocidos por evitar el sufrimiento, sino por permanecer fieles en medio de él. Así como lo hizo Pablo y Silas, permanecieron fieles. Yo creo que usted y yo podemos permanecer fieles en medio del sufrimiento, en medio del llanto, en medio de la enfermedad, en medio de las adversidades. Podemos levantar un canto de adoración. A veces vamos a escribirle a alguien: en la noche no puedo dormir, estoy pensando a quién le escribo. Voy a preguntar a ChatGPT qué piensa de mí, ¿verdad? ¿Qué me aconsejaría? Pero mejor preguntarle a Dios y alabar a Dios y buscar a Dios. Él tiene las mejores respuestas y las mejores soluciones. Y esto es lo que nos enseña el texto en el versículo 26. Dice: Dios responde en el momento perfecto. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El respaldo de Dios estaba con Pablo y Silas. El respaldo de Dios estaba en medio de la oposición. El respaldo de Dios tiene propósitos con sus hijos. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, nunca pierde. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, nunca pierde, porque Dios nunca pierde, porque Dios siempre gana, porque Dios siempre sabe, porque Dios siempre tiene autoridad. Y Él en el momento indicado, no lo mandó cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban acechando, no lo mandó el terremoto cuando lo azotaron, no lo mandó cuando lo metieron a la cárcel. El terremoto vino después de la adoración de Pablo y Silas. El terremoto no solo abrió las puertas, sino que también rompió las cadenas que los ataban. Dios pudo haberlo librado antes, ¿verdad? Pero no lo hizo. A veces esperamos la respuesta de Dios hoy, Señor, hoy, ahora, en este momento. Pero hay respuestas de Dios que tardan más tiempo, hay respuestas de Dios que tardan años,
Hay respuestas de Dios que no vienen en el momento, pero la respuesta de Dios y el poder de Dios siempre se ha de manifestar cuando nosotros seguimos con nuestras manos levantadas y diciendo, Señor, aunque no lo vea, aunque no entienda, Señor, como dice el coro, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás trabajando algo, yo sé que aunque me siento en una cárcel, aunque me siento atrapado, yo te glorifico, yo te alabo y yo sé que en algún momento tú has de mover tu mano y has de obrar un milagro en mi vida. ¿Cuántos esperamos milagros de parte de Dios? ¿Cuántos estamos a lo mejor en situaciones complicadas con una petición en las manos de Dios? Yo le invito, hermano, adoremos a Dios porque en el momento exacto, en el momento en que Él lo considere preciso, Él ha de obrar un milagro en nuestras vidas. La cuarta cosa que yo quisiera hablar que nos enseña el versículo es que nuestro testimonio puede salvar a otros. Los presos escuchaban que Pablo estaba cantando, que estaba entonando un himno, lo escuchaban lo que él estaba haciendo. Estaba dando testimonio de su fe, estaba dando testimonio del poder de Dios después del terremoto. Y ahora estaba dando otro testimonio al no decir, Señor, ya me soltaste las cadenas, pues adiós. ¿Qué hace? Se queda, ¿verdad? Se queda en la cárcel. Y pasa algo extraordinario, que yo creo que es uno de los propósitos principales por los que Dios lo había mandado a Filipos. ¿Por qué? Porque el carcelero, al ver que las cadenas se habían roto, ¿qué quiso hacer, hermanos? Todos sabemos la historia. Se quiso quitar la vida, ¿verdad? Se quiso suicidar, pero le dice, no, no lo hagas, aquí estamos todos. Entonces dice el versículo 28, si usted sigue ahí en su Biblia, dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo, hermanos, con ellos? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolo a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué impresionante, ¿no? Después de un día complicado, de una noche un poco terrorífica, termina en la casa de un soldado romano, siendo limpiado, atendido, apapachado, ¿verdad? Curándole las heridas, pero lo más maravilloso, haciendo y cumpliendo su ministerio, viendo la salvación de Cristo llegar a la vida de otros. A veces es difícil aguantarnos, Señor, es que yo no puedo, es que tú ves cómo hablan mal de mí, es que me cuesta convivir con ellos, pero la obediencia, la persistencia, el amor a Dios, la adoración, ver los milagros de Cristo, creer en los milagros de Cristo, no solo me beneficia a mí, benefician a la gente que está cerca de mí. Yo soy un testimonio vivo de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios puede obrar a la vida de otras personas. Hermanos, si usted y yo nos cansamos, si usted y yo desfallecemos, si usted y yo volvemos atrás, no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, sino a la gente que está cerca de nosotros. Yo doy muchas gracias a Dios por la vida de mi papá, que todos los días lo extraño, ¿verdad? No hay día que no piense en él, porque alguien estaba enfermo desde chiquitos en la casa. Vamos a orar, es lo primero, vamos a orar. ¿Alguien quiere ir de vacaciones? Bueno, vamos a orar primero. Vamos a tal lado. ¿Ya oraste? Ese siempre ha sido. Y es lo que le ha funcionado y es lo que yo he visto, lo que he aprendido. Y que no me puede decir nadie que no funciona, porque con el ejemplo de él yo lo he visto y lo he aplicado y lo he conocido, un Dios que obra, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace milagros. Pero si mi padre fuera una persona que,
Ay, no. Otra vez enfermos. Y la medicina, ¿y cuánto va a costar esto? ¿Cuánto tenemos en la bolsa? ¿Cuánto dinero? Pero una persona que, bueno, pues vamos a orar. Y siempre tranquilo, y siempre en paz, y siempre en obediencia, hermanos. Lo que nosotros hacemos impacta a nuestros hijos. Lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos, impacta a nuestras generaciones. ¿Qué tipo de herencia queremos dejar en nuestra familia? Una herencia de fe, una herencia de amor, una herencia de adoración, una herencia de confianza. O sentimientos de desolación, sentimientos de corre porque no hay nada que hacer, vamos a preocuparnos, pedir algo prestado porque no te... O un sentimiento, tranquilo, todo está en las manos de Dios y Él lo va a solucionar. Yo creo que la vida del apóstol Pablo nos enseña que el confiar en Dios nos guía. ¿Dónde debo andar? ¿Dónde debo caminar? ¿Qué debo hacer? La vida del apóstol Pablo en este pasaje nos enseña también que aunque las cosas vayan mal, aunque la prueba nos quiera derribar, el Señor tiene el control de todas las cosas. También aprendemos que el Señor sigue haciendo milagros y también aprendemos que el Señor sigue salvando a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo y a través de nuestro propósito. Hermano, ¿todavía no tienes tu milagro? Yo te invito a que adores esta mañana, aún antes de recibirlo, aunque se vea la cosa difícil, la situación esté complicada. Señor, aquí está mi adoración. Si tú lo haces o no lo haces, es más, si yo muero, el morir es ganancia, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, más adelante del tiempo, escribe a los Gálatas, a los la iglesia de Filipos, ¿verdad? Y les dice, Filipos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y también dice, y sabemos, en la carta a los romanos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Cuáles cosas, hermanos? Todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y uno de mis versículos favoritos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice más adelante, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, podemos descansar en su amor, podemos descansar en sus promesas y podemos regocijarnos siempre en el Señor y adorarle por lo que Él ya hizo y por lo que hará en nuestro futuro. Yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y que le digamos, Señor, en esta mañana yo quiero elevar un canto de adoración a ti.